pero ha establecido unos límites al ser humano para que viva sobre esta tierra, porque si no sería insoportable, sería terrible vivir con este cuerpo lleno de pecado y de dolor en este mundo tan terrible. Sería, vamos, no quiero ni pensarlo, vivir más años. Dios nos ha puesto un límite y en este año, en este tiempo, en esta nueva etapa que comenzamos, como nos decía el Señor a través de nuestro hermano Manfred el día jueves, nos proponemos nuevos propósitos, nuevos proyectos, nuevos planes, ¿verdad? La gente dice, bueno, empieza el año, voy a empezar a hacer nuevas cosas. Y yo creo que el amor de Dios tiene que ser nuevo para cada uno de nosotros cada día. Porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, yo recuerdo en la palabra que el apóstol Juan, un ancianito, el último de los discípulos que se lo llevó el Señor, decía, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Y todos allí, expectantes, a ver qué era lo nuevo, porque lo nuevo capta, ¿no? Llama la atención, a ver qué es lo nuevo. Por eso es que los niños se entusiasman tanto con los juguetes nuevos, ¿verdad? Todo lo nuevo les capta la atención. Y el apóstol Juan decía, un mandamiento nuevo os doy. ¿Y qué les decía? Que os améis los unos a los otros y los otros a los unos. ¿Sí? Que nos amemos. ¿Y cuál es el amor? Que no sea de fingimiento ni de palabra, que sea de hecho. Yo estaba mirando un poco el tema y la verdad que hay tantas cosas para hablar, para estimularnos en fe, para promover la fe en nosotros, porque nosotros tenemos que crecer en fe. Los testimonios de este hermano que he conocido en esta mañana, a mí me estimulan en fe. ¿A usted no? Amén. A mí me edifican. A mí me gusta muchísimo saber las cosas nuevas, buenas, bellas que hace Dios en todo el mundo. Porque Dios es el Rey del universo. Amén. El que legisla el universo, el que sostiene y sustenta el universo. Así es que nuestro Dios está tanto allí del otro lado del charco como aquí, en todas partes del mundo. Nosotros tenemos que creerle a Dios, porque la mayoría de las personas, si ustedes hablan con las personas, ¿creen en Dios o no? ¿No le dicen eso a usted? ¿Usted cree en Dios? Sí, aunque sea en un Dios con nombre X. Creen en Dios. Pero creerle a Dios es diferente. Creer lo que Dios dice. Y creer lo que Dios dice es obedecer, hacerle caso, conducirse como Dios indica. Eso es obedecer a Dios. Yo he tomado un poquito, ustedes saben que a mí me gustan mucho los estudios bíblicos. Siempre digo que Dios en la Biblia no está escrita por temas, sino que la Biblia son principios de Dios establecidos para que nosotros funcionemos bien. No es
que Dios es malo, arbitrario, o una persona que quiere que nosotros nos sometamos a Él porque Él es el que manda. No, el Dios de amor quiere que nosotros obedezcamos para que funcionemos bien. Qué bueno es el Señor, amén. Y entonces, ¿qué es un principio? Es algo que se establece en nuestra vida y que forma parte de nuestro pensamiento, de nuestro criterio, de nuestra forma de conducirnos. ¿O no? Si yo estoy equivocada, vosotros me lo decís. ¿Sí? ¿Es así? Eso es un principio. Cuando nosotros tenemos claro como base de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, un principio. Y Dios ha establecido varios principios. Y uno de ellos es que nosotros sepamos. Siempre lo digo y lo diré y lo repetiré hasta la saciedad. Como decía Pablo, a mí no me importa repetirles muchas veces lo mismo porque es bueno para ustedes. Porque es bueno que sepamos y que lo entendamos y que se entre hasta la médula nuestra, hasta el espíritu, hasta lo más recóndito de nuestras entrañas, la palabra de Dios, los consejos de Dios, la instrucción del Dios vivo. Amén. Y dice, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Yo sé que todos lo sabéis. Por favor, decidlo en voz alta. El entendimiento. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. El temor que Dios mismo pone en nosotros para apartarnos del mal. ¿Sí? Dios pone un temor en nosotros y ese temor tiene que ser un respeto reverente de no fallarle, de no equivocarnos, ¿sí? De no ofenderle. Ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta y lo que nos establecemos cada día al abrir los ojos. Señor, yo quiero que el temor de Dios me preserve y me evite pecar contra ti. ¿Sí? Porque el pecar es errar, equivocar el blanco. Nosotros no fuimos hechos para pecar. Nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Amén. Para mostrar su gloria. Porque somos lo mayor de la creación, tú y yo. Entonces, si el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el temor a Dios, que de las dos formas está escrito en la palabra, eso es el comienzo. Ese es el comenzar a caminar y a entender la palabra de Dios y cómo conducirnos en el camino del Señor. Porque esto es un vivir día a día. Esto no es una emoción pasajera que un día yo así, yo sentí, yo me entregué, yo me rendí, yo viví. Y luego, dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Dios premia e insiste en la perseverancia cada día. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por ejemplo, en el Salmo 51:6, que ya leímos el jueves, y me reafirmo hoy, en el Salmo 51:6 dice, el Espíritu Santo le indica a David para que escriba esta parte del Salmo, y dice, me hiciste entender sabiduría. ¿Cómo es esto? Dios le hizo darse cuenta
personas, la mayoría de las personas se satisfacen a sí mismas y creen que estando ellos satisfechos están satisfaciendo a Dios. Nada más lejos de la realidad. Nosotros tenemos que saber, nunca mejor dicho, cómo satisfacer a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuál es la perfecta y agradable voluntad de Dios? ¿Sí? Y para esto debemos adquirir, ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Hay mucha gente que se prepara intelectualmente, que yo no digo que está mal. A ver, quiero que se me entienda. Prepararse intelectualmente está bien. Pero lo que está mejor es buscar al Altísimo. ¿Veis? Esa es la verdadera inteligencia. Buscar al Altísimo. ¿Amén? Esa es la verdadera inteligencia. También se citó el jueves y yo quiero reafirmarme también porque me gusta muchísimo este versículo y es mi preferido. Casi siempre yo en las tarjetas pongo este versículo a las personas cuando cumplen años. El Salmo 90, 12. Dice, enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos al corazón, ¿qué cosa? Sabiduría. Que entre en nuestro corazón. ¿Y cuándo dice? De vez en cuando. Cada día. Es decir, que mi proyecto, mi propósito, mi objetivo tiene que ser que cada día yo sepa qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, pero cada día. ¿Amén? Amén. Por eso empecé con el calendario. Cada día de mi vida que Dios tenga establecido para que yo viva sobre esta tierra. ¿Sí? Porque yo soy eterna. ¿Quién es eterno aquí? Amén. ¿Quién es eterno? Amén. ¡Qué poquito! Somos eternos. Amén. Porque Cristo nos ha resucitado en nuestro espíritu y nuestro espíritu es eterno y tiene vida eterna. Amén. Entonces nos encontramos en los proverbios. Perdón, primero vamos al Salmo 119, 66. Que dice, enséñame buen sentido y sabiduría. Es decir, que no solamente sabiduría, sino es que tengamos buen sentido para obrar con un criterio sabio de parte de Dios. ¿Sí? No con el chamullo o con la forma de nosotros tenemos muchas veces palique, como se dice acá, vulgarmente, ¿verdad? O tenemos rollito o enrollito, ¿verdad? Para comunicarnos con otros. Que tengamos entendimiento y sabiduría para hablar y para hacer lo que corresponde a cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cada día. Amén. En los proverbios son ejemplos prácticos, ¿o no? ¿O son todos espirituales? ¿Verdad que los proverbios son ejemplos prácticos? Son para conducirnos en el cuerpo. ¿Sí? Dice el proverbio 1, 2, que para qué están escritos los proverbios, que son muchos más, pero se han resumido y se han reducido en estos que tenemos porque son para nuestra necesaria edificación. ¿Cuántos dice el proverbio 1, 2 que para qué se escribieron? Para entender sabiduría y qué más? Y doctrina. ¿Cuántas doctrinas hay hoy? ¿Cuántas sectas se han levantado hoy que incluso nombran a Dios? ¿Sí?
todos esos dioses. Y los proverbios se escribieron para entender sabiduría y doctrina. Bendito y alabado sea el Señor. El Proverbio 2:6 dice que es Dios mismo, Jehová, Dios de los ejércitos, el Rey, el Señor, el Eterno, da la sabiduría. Podemos ir al mercado a comprar sabiduría, ¿verdad que no? Podemos elaborar con algún elemento sabiduría, ¿verdad que no? ¿Quién da la sabiduría? Dios mismo. Que Jehová da la sabiduría. ¿Sí? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca, de su palabra. ¿Dónde está la palabra de Dios? La Biblia contiene la palabra de Dios. Dice el Proverbio 3:13. Dice, desgraciado el que encuentra la sabiduría. Oh, perdón, siempre me equivoco. Bienaventurado. Bienaventurado, dichoso, feliz. Contiene la inteligencia. ¿Cuánta gente anda con una cara tan áspera, tan dura, tan difícil, ¿verdad? Y en el rostro, ¿qué dice un poquito más adelante? Dice en el Proverbio 29:3 que la sabiduría alegra el rostro. Es decir, que cuando yo me conduzco, tengo una conducta sabia, yo sé qué hacer, cómo hacerlo, yo sé en quién he creído, yo sé a dónde voy, qué me espera, qué me pasa. Cuando yo lo sé, mi rostro se tiene que iluminar, mi rostro tiene que estar contento, yo tengo que ser feliz, ¿o no? Yo no tengo que depender de las circunstancias que me acontecen, por duras, por feas, por difíciles que sean. Mi semblante, mis ojos, mi vida, mi rostro, tiene que reflejar al que vive en mí, que es Cristo Jesús. Y Él es todo, en todos y lo llena todo, en todo lugar y en todo momento, y en toda circunstancia, aunque sean muy difíciles de pasar. Jesús no nos prometió que era todo color de rosa, ¿o no? ¿Qué dijo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Dijo eso? ¿O dijo, no, ustedes llegan al Evangelio y todo va a ir sobre ruedas, le va a marchar de película todo, ¿no? Que siempre gana el muchacho y la chica al final. No. Dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesucristo ha vencido al mundo. Y esa tiene que ser nuestra felicidad, siempre. Nuestro estado de ánimo tiene que ser feliz, porque eso quiere el Señor, que seamos felices. Dice el Proverbio 8:11 que es mejor la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Cuántos y cuántos ríos de tinta se han derramado al escribir guiones de gente que han buscado los tesoros, ¿o no?, de las piedras preciosas, del oro, tesoros escondidos, ¿verdad? Los han buscado con afán, con empeño, con esfuerzo, porque son valiosos, ¿o no? Tienen mucho valor económico. Pero ¿qué dice Dios, nuestro Dios? Dice que la sabiduría es mejor. Más. Dice que en Eclesiastés 8:1, que es lo que yo les decía, que la sabiduría del ser humano ilumina el rostro.
que mejor es la sabiduría que la fuerza. ¿Cuántos se jactan, verdad? Y los jóvenes, sobre todo, cuando tienen fuerza, cuando tienen vigor, ¿verdad? Dicen, oh, qué fuerte que soy, yo puedo con esto, yo puedo salir adelante, yo me puedo llevar el mundo, ¿no? Me puedo comer el mundo. Pero dice que la sabiduría es mejor que la fuerza. Y dice que la sabiduría, el Proverbio 29:3, alegra al padre. ¿Quién es tu padre? Porque cuidado, depende de quién sea tu padre. Mi padre es Dios. Amén. Me adoptó y yo soy su hija. Amén. Tu padre es Dios. Te adoptó como su hija y su hijo. ¿Quieres alegrar el corazón del padre? ¿O quieres tenerlo siempre triste y que esté diciendo, bueno, por compasión tengo que seguir soportándolo, tengo que seguir amándolo, no lo voy a destruir esperando que se arrepienta? ¿O quieres alegrarlo? ¿Quieres que el padre diga, este es mi hijo amado, que sobre poco es fiel, sobre mucho lo pondré? Este es mi hijo amado, que cada día busca mi sabiduría. Y fíjense, me hizo mucho bien los testimonios del hermano, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Mateo 16:14. Eso lo vamos a leer. Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ese es? Mateo 16. Sí, 13, 14. Tomando la confesión de Pedro. Entonces es Marcos 16. No, 14 no tiene tampoco. Es cuando el Señor les reprocha, por favor, si lo encuentran, porque puede que me haya equivocado de versículo. Cuando el Señor les reprocha a los discípulos y les dice, hombres de poca fe. Y la palabra dice que les reprochó. ¿Quién sabe lo que es reprochar? ¿A que no nos gusta que nos reprochen? Que nos echen en cara, que nos digan, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho mal? ¿Verdad que no nos gusta? Y el Señor les reprochó y les dijo, ¿por qué dudaron hombres, personas, seres humanos de poca fe? Les reprochó. Pero fíjense en Santiago 1:6, qué bueno es esto, qué distinto es. Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6. Dice, y si alguno de nosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y ¿qué? Y sin reproche le será dada. Es decir, que si no le creemos a Dios, Dios nos puede reprochar y decir, ¿por qué no me crees? Viendo las maravillas que he creado y las cosas hermosas que hay y las cosas buenas que hago por ti cada día. ¿Por qué no me crees? Dios nos puede reprochar si no tenemos fe. Pero si no tenemos sabiduría, no dice Dios, ¿por qué no tienes sabiduría? Porque no has aprendido ya.
bendice abundantemente. Mucha cantidad, muchísimo, que sobra. Y sin reproche le será dada. Bendito y alabado sea el Señor. Pero pida ¿qué? Con fe. Es importantísimo. Pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, ni una pizca, ni un atisbo, ni una pequeñez de duda. Porque la duda es la cuña donde el diablo hace separación entre Dios y nosotros. No dudando nada. Porque el que duda, ¿cómo es? Es semejante a la onda del mar. Nosotros aquí tenemos mar y podemos saber, ¿verdad?, cómo es la onda del mar. Tú la puedes sujetar, la onda del mar, alguien la puede sujetar y dejar ahí, ¿verdad?, que va y viene. Ese es el ejemplo que pone el Señor, que el que duda va y viene, sube y baja, como las ondas y las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué dice el Espíritu? No piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. A ver, lamentablemente nuestros pensamientos, nosotros luchamos mucho con nuestros pensamientos, porque constantemente recibimos, ¿qué recibimos? Mensajes, constantemente, ¿o no? A nuestra mente, constantemente. Dardos, pensamientos, sentimientos, cosas para hacer, para obrar, para actuar, ¿o no? Sentimientos y resentimientos. Pero dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Y dice que aquel que duda es una persona de doble ánimo, ¿verdad? Y es inconstante en todos sus caminos, no en algunos, en todos sus caminos. Bendito y alabado sea el Señor. Tenemos el ejemplo más hermoso, que es de Jesucristo. Vamos a ir a Lucas, el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 40. Aquí está hablando del nacimiento y la vida de Jesús. ¿Es así? ¿Es la vida de Jesús? Jesucristo, el Señor. Hace poquito hemos festejado la Navidad, ¿verdad? Sabemos que nació como un niño. ¿Y qué? Que crecía. ¿Cómo crecía? Como bien le parecía. Como cualquier niño. No. Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Es decir, que mientras que fue ser humano y sujeto a un cuerpo humano, Jesucristo también necesitó sabiduría. ¿Sí? ¿Cuánto más la vamos a necesitar nosotros? ¿Eh? Que somos hijos de Dios por adopción, no por creación como lo era Cristo. El 52 dice nuevamente, y Jesús crecía en sabiduría y en qué? Y en estatura. Y en gracia para con Dios y los hombres. Para con Dios y para quién más? Para con las demás personas. ¿Sí?
Es decir, que la gracia que Dios le da y la sabiduría no era para él, porque que yo sepa está fenomenal. Yo sé lo que sé, y lo sé, y lo tengo claro. Pero Dios quiere que la sabiduría sea para bendecir, edificar a los demás, ¿sí? A mi prójimo. ¿Qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es el más próximo que yo tengo? Pedro. Pues yo tengo al más próximo, ¿verdad? Pero todo el que llegue cerca de mí también es mi prójimo. Claro. ¿Sí? Y en Lucas 21:15 dice que vendrán momentos difíciles, como yo lo estaba diciendo anteriormente. Lucas 21:15. Porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Es decir que vamos a tener oposición, ¿sí o no? O todos van a estar contentísimos, nosotros salimos y predicamos el Evangelio y todos nos aplauden. ¡Qué bien que lo hace! ¡Fantástico!, ¿no? ¡Qué buenas las cosas que dice! Yo he visto gente reviñar los dientes y querer tirarme por un balcón cuando les he hablado del amor de Dios. Hay gente que no puede soportar. Dice el proverbio, el proverbio 24:7, que la sabiduría está alta para el insensato. No puede saber, no puede entender, porque es una persona que no entiende. Insensato sería el que es descerebrado, que no tiene ni siquiera cerebro para pensar. Y dice que está alta la sabiduría, pero para nosotros está accesible. Amén. Para ti y para mí, la sabiduría está al alcance ¿de dónde? De nuestra boca. Porque dice, pídala. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirla. ¿Y qué dice Dios? ¿Que la va a negar? De ninguna manera. Que la dará abundantemente y sin reproche. Es decir, cuando yo escucho gente que dice, yo no sé qué hacer, y no sé cómo hacerlo, y no sé para dónde ir, y no sé qué, digo, bendito sea el Señor, con lo sencillo que es detenerte y decir, Señor, dame sabiduría para saber qué hacer. Y ya está. Y esperar. Porque muchas veces, bueno, sí, ya sé cómo voy a hacer. Yo estoy acostumbrada a hacerlo de esta forma y yo voy a seguir haciéndolo así. No. Detente a escuchar. ¿Qué te dice Dios cómo hacerlo? ¿Qué te dice el Espíritu Santo a tu espíritu, a tu mente, a tu vida? ¿Sí? Y si lo que viene a tu pensamiento no está conforme a las Escrituras, no es de Dios. Y si no te deja paz ni alegría, no es de Dios. Cuidado. Aprendamos a discernir, a ejercitarnos, a tener los sentidos ejercitados en escuchar y entender la voz de Dios. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Amén. Colosenses 3:16. Como decía anteriormente, la sabiduría no es solo para mí. Yo sé y que cada día yo quiero saber más. Yo no lo sé todo, pero sí quiero saber cada día más. Y cuando estemos con Él, con el Señor, sí, lo sabremos todo, lo entenderemos todo, porque lo veremos cara a cara. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La
palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Esto describe lo que hacemos aquí o no? ¿Nos reunimos aquí para qué? Para cantar, para alabar, para testificar y edificarnos unos a otros y enseñarnos en qué. ¿Qué es exhortar? Es rogar al cambio, rogar para que se vuelva y entienda que lo que ha hecho está mal, sea grave o no. Porque dice que el amor cubre multitud de pecados, de faltas, dice de faltas. El amor de Dios y el amor que Dios pone en nuestro corazón cubre multitud de faltas, pero no dice las encubre, sino que dice que puede uno soportar las faltas, pero cuidado. Por eso dice que nos roguemos los unos a los otros cuando vemos que alguien ha hecho algo mal o se ha conducido de mala forma, que nos digamos con amor, con respeto, con misericordia, ¿verdad? Con verdad y misericordia se corrige el pecado, ¿sí? Dice, la palabra de Cristo more, nuevamente la palabra abundancia aparece, en abundancia en vosotros. ¿Cómo voy a exhortar yo a alguien si yo primero no me sé conducir? ¿Sí? ¿Cómo yo voy a atreverme a decirle a alguien, no mientas, si yo soy un mentiroso o una mentirosa? ¿Verdad? Que no puedo, no debo, no va a surtir efecto, el diablo se va a burlar de mí. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Para esto, para que podamos enseñarnos los unos a los otros. Muchas veces a mí me lo han dicho a modo de crítica y como un insulto o como una cosa fuerte, despectiva, diciéndome, tú estás llena de versículos, tú no sabes más que hablar con versículos. ¿Vale? Me declaro culpable. Porque, ¿qué hay en los versículos? Sino es la palabra de Dios, las promesas de Dios, la luz del Dios vivo, el orden establecido por Dios para nosotros, para que nos conduzcamos bien y para que funcionemos bien. Siempre lo digo y lo diré, para que funcionemos bien. Dios nos ama tanto que nos ha creado, nos ha hecho y nos ha dado el manual del fabricante para que funcionemos bien. Él no nos quiere ver ni derrotados, ni destruidos, ni enfermos, ni maltrechos, ni desgraciados. ¡No quiere! Nuestro Padre, Dios, es el buen Dios maravilloso que quiere vernos dichosos, felices. Amén. Amén. Efesios 1:8. Oh, la sangre de Cristo tiene poder, santo Dios. Aquí el Espíritu Santo está indicando a Pablo escribir, porque todas las cartas que escribió el apóstol Pablo